buenos días, Dios los bendiga a todos. Bueno, pues sigamos orando, unidos en oración por todas las necesidades que hay y sobre todo por el Cerezo 1000. Solo les podemos decir que hay mucha oposición. Sí, y ya el domingo estaremos dando más detalles personalmente, pero sigamos orando mucho. Cada vez que se acuerden, acuérdense de los presos, decía Pablo, y que oremos por ellos. Bueno, pongan mucha atención en esta octava carta, que a partir de ahora yo creo que se va a poner todavía más confrontativa con cada uno de nosotros. Y el título de hoy es Volvamos a crucificarnos, así como lo escuchan. Volvamos a crucificarnos. Pablo decía en Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. En la actualidad, yo me atrevería a decir que hay millones de personas que se consideran cristianos porque creen que la vida cristiana se trata simplemente de conocer el ejemplo de Cristo, pero no saben que se trata de un llamado a seguir su ejemplo. Si en realidad lo comprendiéramos, el número disminuiría y drásticamente. El Nuevo Testamento es muy claro. No solamente hay que creer en su crucifixión, debemos estar crucificados con Cristo. Si únicamente escucharas la voz de Jesús y leyeras solo las palabras que salieron de su boca, tendrías un claro entendimiento de lo que Él requiere de cada uno de nosotros. Pero si escucháramos exclusivamente hoy en día a los predicadores modernos, escritores modernos, pues tendrías un entendimiento muy diferente de lo que significa seguir a Jesús. Podría existir un problema más grave que ese. Hay millones de hombres y mujeres a quienes se les ha enseñado que pueden ser cristianos y que eso no les costará absolutamente nada. Que al contrario, al hacerse cristianos, Dios les dará todo lo que ellos piden. Y lo creen. Incluso hay quienes tienen la osadía de enseñar que la vida se pondrá mejor una vez que la persona haga la oración de confesión e invite a Jesús a su corazón. Pero Jesús enseñó totalmente lo opuesto. Por favor, pongan atención en estas palabras de Jesús, porque esto es mucho más importante que cualquier párrafo que se haya escrito. Interpreta tú mismo sus palabras. Escucha bien. Lucas 14, 25 al 33. Grandes multitudes seguían a Jesús, y Él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. ¿Se dan cuenta?
Olvida lo que te dijeron cuando oraste hace años para invitar a Jesús a ser tu Salvador. Mejor vuelve a leer lo que acabamos de leer y lo que Jesús demanda y pregúntate si aún así quieres seguirlo. No hay ninguna mal interpretación en cuanto a lo que Cristo está exigiendo aquí. Por esa razón es que tuvo tan pocos discípulos. Tuvo multitudes que lo seguían, pero muy pocos discípulos. El llamado a seguirlo era una invitación a morir. El precio estaba puesto ante todos y con números grandes. Jesús lo expuso desde el principio y les pidió a todos que consideraran el costo antes de involucrarse en algo con lo cual no estaban listos para comprometerse. En la actualidad solo queremos hablar de la parte buena, la gracia, las bendiciones. Y por supuesto que la gracia, el perdón y la misericordia son la esencia del Evangelio. Pero a su vez, Jesús fue muy claro acerca del alto precio del mismo. Un concepto que hemos decidido ignorar en el día de hoy completamente. Al hacerlo hemos perdido la esencia de lo que significa ser cristiano. Ser cristiano significa sumisión total a tus deseos, a cambio del objetivo de servir para la gloria de Dios. Significa morir a ti mismo para que viva Cristo en ti. A esto es a lo que te comprometes. En Marcos 8, 34 al 37 dice: entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Marcos 8, 34 al 37. De acuerdo a lo que te dijo, o a lo que dijo Jesús, mejor dicho, lejos de ser gratuito, seguirlo te costará todo. Lejos de prometer una vida mejor, en realidad nos advierte acerca del sufrimiento intenso. En Mateo 24, del 9 al 13, dice Jesús: entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirán en gran número falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Jesús advirtió que se levantarían falsos maestros que engañarán a muchos. Y es por eso que es imperativo que todos estudiemos con diligencia las palabras de Cristo. Si los versículos que acabamos de leer te parecen extraños o contrarios a lo que te han enseñado, pues busca nuevos maestros. Huye de cualquier maestro que solo te prometa riqueza y prosperidad en esta vida. Y recuerda una cosa, el diablo solo puede prometer cosas terrenales y Dios promete cosas eternas. Si me preguntaran a mí cuál sería la mejor manera de detectar una falsa enseñanza, bueno, ¿qué te están prometiendo en ese lugar donde estás? ¿Cosas eternas o cosas terrenales? El llamado a seguir a Cristo es una invitación a resistir, pero siempre gozosos. El sufrimiento en esta vida, con la promesa de la bendición eterna en la venidera, debe ser nuestra esperanza. En Lucas 6, 22 al 23 dice: dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprecien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo,
pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. En Lucas 6:26 dice: ay de ustedes cuando todos los elogien. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Rara vez se habla del sufrimiento en la iglesia. Rara vez, en cualquier iglesia, no solo en Estados Unidos, porque a veces señalamos solamente la iglesia de Estados Unidos, pero aquí en México también. Y eso me parece irónico, porque lo que vemos a través de todo el Nuevo Testamento es sufrimiento. Una vez preparé un sermón y tomé libro por libro del Nuevo Testamento y leí todos los versículos que hablan del sufrimiento, para de esa manera demostrar que no aparece solo en un libro, que no es solo un versículo, que está por todas partes. Es una de las doctrinas más claras del Nuevo Testamento. Repetidas veces expresa que como seguidores de Cristo sufriremos por Él, que vamos a ser odiados y rechazados por su causa. Cuando predico acerca del sufrimiento, la gente piensa que es algo anormal o que es una nueva enseñanza. Pero eso es una locura, porque es muy evidente en la Biblia. Pero optamos por no hablar del asunto o inventamos nuevas estrategias para tener contentos a los miembros. Pero el hecho de que el sufrimiento sea un tema tan importante en el Nuevo Testamento y a la vez un concepto que se ha perdido en nuestras iglesias es un grave problema. Porque cuanto más estudiamos los evangelios, más te vas a convencer de que tenemos una visión distorsionada de lo que significa ser cristiano. Y es por esa razón que las iglesias se encuentran en la condición en la que están, con una visión distorsionada del cristianismo, que solamente va a dar como resultado, pues, una iglesia distorsionada. Pero, ¿y si comenzamos de nuevo? ¿Qué pasaría si derribamos todo lo que actualmente llamamos iglesia y comenzamos de la nada con cristianos verdaderos? Me refiero a derribar a todas las enseñanzas, a desprogramarnos de todo lo que se nos ha dicho que es falso, que es antibíblico. Por ejemplo, no diré el nombre por obvias razones, pero alguien me dijo que las personas que quieren unirse a la iglesia en ese país tienen que firmar un acuerdo por escrito que estipula que perderán sus propiedades, que los enviarán a las cárceles y que serán mártires por causa de su fe. No estoy hablando de ninguna iglesia de Estados Unidos. Muchos cristianos dicen que en Irán son arrestados y encarcelados de por vida o ejecutados, que la comunión es muy diferente cuando la iglesia está compuesta de personas que tienen un entendimiento bíblico del cristianismo. Y de manera interesante, algunas investigaciones han demostrado que la población evangélica está creciendo más rápido en Irán que en cualquier otra parte del mundo. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo supo de Irán? Bueno, tenemos amigos que estuvieron con nosotros, que están en la Fuerza Aérea, y ellos han viajado allá. A lo que nosotros le llamamos consagración, allá lo llaman prerequisito. En otras palabras, actuamos como si la entrega total fuera un proceso de toda la vida, en el que decidimos lentamente si vamos o no a rendirle cosas a Dios. Mientras tanto, los creyentes en Irak enseñan de la misma forma que enseñó Jesús. Allá se requiere que las personas consideren el precio y rindan todo desde el principio. De otra manera, no pueden formar parte de la iglesia. En sus oraciones
me dijo este hermano, que por cierto estuvo con nosotros en el grupo de alabanza allá, y ahora él es capitán de la Fuerza Aérea o sargento, no sé, tiene un grado en la Fuerza Aérea. Sus hermanos, uno está en el ejército, su otro hermano es no sé qué en los penales federales, y el menor, que fue el último baterista que tuvimos allá con nosotros también, ahora él ingresó a la Fuerza Aérea. Y él dice que en sus oraciones ellos le pedían a Dios a gritos que los llevara a los lugares más peligrosos, y que ellos decían: quiero sufrir por causa de ti, por favor, no quiero ir a un lugar seguro, no quiero ser hallado digno de morir por causa de tu nombre. Esa era su oración. Si tienes un grupo así, ¿quién podrá detenerlos? Pero así es como debería ser la iglesia, una fuerza imparable lista para la batalla. Abrazar el sufrimiento. Eso a nosotros nos parece loco, porque pocas veces pensamos en eso, pero cuanto más lo analicemos, más nos vamos a convencer de que están en lo correcto, porque toda la escritura habla de eso. Ellos incluyeron el sufrimiento en el plan de su iglesia, así como el Nuevo Testamento nos exhorta a que lo hagamos, y rinde frutos al permanecer fieles a la esencia de la iglesia, a su propósito original. La consagración genera un grupo de personas apasionadas por Cristo y dispuestas a ir a donde sea y hacer lo que sea sin importar el precio. Tenemos que volver a leer la Biblia. Lean Hechos 5:40 al 41. La Biblia de las Américas acerca de la iglesia primitiva dice: y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús, y los soltaron. Ellos pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Piensa en esto por un segundo. Regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. ¿Cómo detener a personas así? Ese fue el problema que tuvo el gobierno con la iglesia primitiva. Ellos decían: ¿cómo los detenemos? Los matamos y parecen ponerse más contentos. Los torturamos y los golpeamos y se van con gozo. No podemos detenerlos. ¿Acaso los tenemos que matar a todos para no escucharlos más? Se regocijan en esta situación, incluso con la persecución se hacen más fuertes. Tú y yo, hasta que no abracemos el sufrimiento, como muchos cristianos alrededor del mundo y como la Biblia lo menciona, no tendremos una iglesia poderosa. El enemigo trabaja arduamente para impedirnos llegar a ese nivel, porque cuando lleguemos, él ya no tendrá dónde pisar. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La verdadera compasión no solo tiene en cuenta lo que siente la persona hoy, sino que además considera lo que sentirá esa misma persona el día del juicio. Lo que muchos hacen en nombre de la compasión y de una mentalidad amplia, en realidad lo hacen por narcisismo y cobardía. Como queremos que nos acepten, escuchamos y consentimos, pero nos rehusamos a reprender. Si eso es amor, entonces los profetas, los apóstoles y el propio Jesús, pues fueron las personas menos amorosas del planeta. Por el contrario, Jesús nos amó tanto que estuvo dispuesto a sufrir toda una vida de rechazo, incluso el mismo rechazo de su propio Padre. Cuando estuvo en la cruz, Jesús nunca perdió de vista la santidad de Dios ni lo injurioso del pecado. Él sufrió por hablar con la verdad, mostrándonos que el verdadero amor a menudo es rechazado. Así fue Jesús, así es el amor. Puede que nunca nos enfrentemos a una situación de sufrimiento físico como nuestros hermanos y hermanas en otras partes del mundo, pero muchos han optado por evadir el sufrimiento del rechazo.
En la actualidad las personas han comenzado a diluir sus convicciones con más frecuencia porque no quieren ofender a nadie. Y en lugar de aceptar la persecución que viene por ir en contra del mundo, hemos elegido abrazar al mundo para tratar de convencerlo de que nos tolere. Pero no era así como se suponía que debería de ser. Jesucristo dijo en Juan 15, 18 al 20, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes, me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije. Ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Cuando Jesús confrontó a los fariseos, no lo hizo con palabras delicadas. Los llamó generación de víboras. En Mateo 3:7, Mateo 12:34, Mateo 23:33 y Lucas 3:7. Y usó otra terminología, otras palabras parecidas, cuando vio a la gente en el templo queriendo obtener ganancia, haciendo mercadería en el templo, vendiendo animales para el sacrificio, y los acusó de profanar el templo de Dios y volcó las mesas. Imagínense lo que haría hoy si entrara en una donde hasta venden comida adentro. Mateo 21:12 al 17, léanlo. Marcos 11:15 al 19, Lucas 19:45 al 48, Juan 2, 13 al 22. Lean esas escrituras. Jesús sintió una ira santa ante la hipocresía de los fariseos, la avaricia y la falta de respeto de los que hacían negocio ahí adentro del templo. Imagínense el día de hoy, cuando hay todo tipo de negocios adentro, hasta cafeterías. ¿No te impresiona el hecho de que aparte de Jesús, nadie más parecía darse cuenta de los pecados de esos dos grupos de personas que hacían en el templo? Tú no ves a la multitud de Jesús que asistían al templo confrontando a los fariseos o enojándose por sus actividades profanas en el templo de Dios cuando leen los evangelios, porque estaban tan acostumbrados a eso que ya era parte de su cultura, al igual que hoy. De manera similar nos hemos acostumbrado y permitido que el pecado invada la iglesia, porque es parte de nuestra cultura. Hoy se hacen conciertos cristianos, se cobra, se hacen eventos, se cobra, se hace todo tipo según de actividad en la iglesia, se cobra, un evento dirigido a jóvenes, se cobra, todo es negocio. La cultura del mundo en el siglo XXI es totalmente egocéntrica. Lo que desees, ve y tómalo. Dios te ama así como eres. No importa si hiciste un juramento y te comprometiste con una persona. Si ya no te hace feliz, tienes todo el derecho de abandonarla, porque no tienes por qué sufrir. Aleluya. ¿De veras? De veras que nadie tiene derecho a juzgarte tampoco. Lo que vale es que te ames a ti primero, tal y como eres. Cuando comenzamos a funcionar de esa manera en la iglesia, empezamos a adaptar nuestra teología a los deseos de la gente y en última instancia a sus pecados. Ese tipo de actitud es un insulto para Dios. No debemos hacer eso en la iglesia. Nuestro compromiso con el reino debe prevalecer por encima de la cultura. Jesús y los apóstoles fueron perseguidos por lo que decían y enseñaban, porque iban contra la corriente, era contracultural. La cultura de nuestro mundo está muy corrompida. Tal vez mucho más que en los tiempos de Jesús, eso que no tenían internet ni celulares allá.
La enseñanza de la iglesia debería ser radicalmente diferente de lo que enseña el mundo. Cuando eso suceda, va a haber reacciones negativas y la asistencia, te lo garantizo, que va a disminuir. Pero la iglesia se va a purificar. Necesitamos regresar a la teología centrada en Dios más que en el hombre, y también necesitamos estar dispuestos a volcar algunas mesas de los cambistas adentro del templo y a sufrir por eso. Por eso busca a Jesús. No te estoy diciendo que busques el sufrimiento, busca a Jesús. Aunque estar dispuestos a sufrir es importante, debemos tener cuidado en cuanto a cómo vivimos la teología del sufrimiento. Comprendamos que el objetivo de las Escrituras no es el ascetismo, no es que vivas apartado por allá, como un mendigo que vive en el monte, como Juan el Bautista. No estamos buscando el sufrimiento solo para sufrir. Buscamos a Jesús, al que el sufrimiento siempre lo acompaña. Como creyentes vivimos nuestros días buscando a Cristo, intentando parecernos a Él y a la misión que Él tiene. Pero nada de eso va a venir sin sufrimiento. Deberíamos ser como los caballos a los que se les colocan anteojeras para mirar solamente la meta que está frente a nosotros. Al fijar toda nuestra atención en Jesús y buscar que se convierta en nuestra obsesión, tenemos la certeza de que seremos objeto de persecución por todos lados. No valoramos a Jesús suficientemente. Es por eso que creamos una sociedad de creyentes sin compromiso, que evitan a toda costa el sufrimiento. Queremos a Jesús, pero con limitaciones. Queremos a Jesús, pero hay un montón de otras cosas que también queremos. Las buenas nuevas de salvación se encuentran al mismo nivel de importancia que otro tipo de buenas nuevas, como me voy a casar, vamos a tener un bebé, mi equipo favorito ganó, Dios vino en carne, fue crucificado por nuestros pecados, resucitó de la muerte y volverá para juzgar al mundo. Las otras buenas nuevas causan más emoción muchas veces que el Evangelio, y es un insulto para Dios nuestro comportamiento. Debemos tomar un tiempo para meditar en la imposibilidad de la cruz. El todopoderoso, el omnisciente, el omnipotente Dios que con su voz creó el universo, mandó a su Hijo a morir como un criminal para que tú y yo podamos estar con Él para siempre. Podremos morar con Él por siempre, no importa cuántas veces lo hayas escuchado. Si eso no te motiva a postrarte sobre tu rostro en adoración, pues hay algo que no anda bien. Tener presente la eternidad nos permite poner todo en perspectiva cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando comprendamos verdaderamente lo que Jesús hizo por nosotros, el sacrificio a nuestro favor y la belleza incomparable de la vida eterna que prometió al que persevera, no vamos a poder evitar enamorarnos de Él a tal grado que deseemos entregarle completamente nuestra vida en agradecimiento por lo que hizo. Filipenses 3, del 8 al 11 dice: es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La injusticia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Filipenses 3, del 8 al 11. Al leer este pasaje, te pregunto,
¿Crees que te está describiendo a ti? ¿Crees que otros piensan que te está describiendo a ti? El apóstol Pablo estaba tan obsesionado con conocer a Jesús que quería participar de los sufrimientos de Cristo. Imagina que Jesús estuviera siendo azotado por un látigo o con un látigo y tú estás ahí a su lado, pasando por lo mismo. En ese momento estás mirando a Jesús cara a cara mientras soportas tú también los latigazos. Sientes un dolor intolerable, pero puedes ver sus ojos y sabes que estás con el Hijo de Dios, el creador de todo lo que hay, y que los dos están atravesando esa situación. Pablo quería conocer profundamente a Jesús, aunque eso requiriera sumergirse en el sufrimiento. Hay un nivel de amor que podemos alcanzar, el cual al obtenerlo incita en uno un deseo de intimidad que sientes como si estuvieras a su lado, clavado en la cruz. Podrías perderlo todo, tu reputación, tus comodidades, tus posesiones, y contar todo como basura, porque comparado con conocer a Cristo, nada de eso tiene valor. El sufrimiento es muy importante porque a través de él conocemos más a Jesús, conocemos el poder de su resurrección y conocemos la comunión que hay en su sufrimiento. Y quiero decirte para ir concluyendo, debes aprender a amar a las personas, no al sufrimiento. Lo diré de nuevo, debemos aprender a amar a las personas, no al sufrimiento. Dice Pablo en 1 Corintios 13:3, si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Dios es muy claro. La motivación de nuestro sufrimiento debe ser el amor. Ese es el ejemplo del Padre en Juan 3:16 y del Hijo también en Juan 15:13. Si hacemos un sacrificio por cualquier otra razón, no hay ningún mérito en eso. Ni siquiera sufrir como misionero es suficiente. Él quiere que ames a las personas con tanta intensidad que te duela verlas perdidas y que sacrifiques tu vida para llevarlas al Evangelio. Pero te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te sacrificaste por el bienestar de otro? ¿Cuándo fue la última vez que te sacrificaste por el bienestar de otro? A menos que esté equivocado, ¿no es ese el objetivo del Evangelio? Pero si no es algo común en tu vida y no puedes pensar en alguien ajeno a tu familia por quien serías capaz de sacrificarte, pues entonces necesitas examinar seriamente tu existencia. Eso es lo que identifica a los cristianos del resto del mundo, que sufrimos porque amamos a la gente, aún a nuestros enemigos. Cuando amamos a los demás nos convertimos en las manos y los pies de Jesús. Jesús amaba a los marginados, los rechazados, los olvidados, y al final de su vida esas manos y esos pies fueron clavados en una cruz. El amor real demandará algo de nosotros y siempre nos llevará al sufrimiento. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 4:12 al 14, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Este pasaje lo dice todo. Pedro nos advirtió que no nos sorprendiéramos cuando vinieran las pruebas como si fuera algo insólito. Las pruebas son parte del plan de Dios. Pero como se ha enseñado un evangelio falso, muchas personas dudan
de la soberanía de Dios cuando llegue el sufrimiento. La Escritura dice que debemos esperar que llegue. Incluso una parte de nuestro ser debería anhelar la prueba para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo, como dice la Escritura. Piensa en el momento en el que Cristo regrese en toda su gloria. Imagina lo contento que estarás cuando recuerdes el sufrimiento que soportaste por amor a su nombre. En ese momento solo te quedará esperar las recompensas eternas. Pedro dijo que aquellos que hayan padecido rechazo por su causa son dichosos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Esta es una declaración poderosa. Lo que él estaba diciendo era que tu disposición para sufrir es la prueba de que el Espíritu de Dios reposa sobre ti. Nuestro sufrimiento demuestra que verdaderamente somos cristianos. Vamos a orar y prepárate para el día de mañana. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos, Señor, que tus cartas son de amor, que tus cartas, Señor, nos confrontan, que tus cartas nos ubican, Señor. Señor, porque hemos distorsionado tanto la palabra tuya, la hemos diluido, la hemos adulterado, porque solamente repetimos lo que el hombre dice, pero no lo que tu palabra en realidad dice. Cuando hablamos de un evangelio de éxito, de prosperidad, de materialismo, de deseos, de una sanidad interminable, donde vengan los que están trabajados, cansados y cargados, y que siempre son los mismos semana tras semana, que pasan al altar a llorar, y los mismos. Uno se pregunta, bueno, Señor, que tu palabra no está haciendo efecto en ellos. O cuando vemos personas que se alejaron de la iglesia porque estaban enojados con sus familiares, aún sus propios hermanos o hermanas biológicas o biológicos. Uno se pregunta, bueno, ¿de verdad entonces la falta de perdón es más fuerte que el evangelio? Cuando vemos a las personas enfermas por resentimiento, por amargura, pero que no quieren soltar su saco de papas podridas, que las envenena por dentro y les enferma el cuerpo, nos preguntamos, bueno, Señor, que tu evangelio no es más poderoso, tu palabra, tu Espíritu Santo, para sanar a los quebrantados, a los enfermos y liberar a los cautivos, endemoniados. Señor, necesitamos volver a la raíz de tu palabra, de tu evangelio, y darnos cuenta, Señor, de que cuando somos rechazados, cuando somos vituperados, cuando somos maltratados, pues es señal de que vamos por buen camino. No es lo contrario que se enseña hoy, que el mundo nos tiene que amar, tenemos que ser complacientes con todo, cuando tú dices en tu palabra, como hemos estado estudiando, que aún a los falsos hermanos, los que querían navegar con una bandera falsa de cristianismo, eran expulsados de la iglesia. Pablo decía, hasta entregados a Satanás. Pero hoy nos sentimos más misericordiosos que tú y toleramos tantas cosas, toleramos tanto pecado que solo mancha a tu iglesia, que debe de ser pura y sin mancha para cuando tú regreses. Abre nuestros ojos, Señor, de nuestro entendimiento, Señor, y te rogamos en especial por el Cerezo 1000. Sabemos la oposición a la que nos íbamos a enfrentar. Tú nos lo advertiste desde un principio, pero vamos a seguir luchando, Señor. Vamos a seguir al frente, porque nada nos va a intimidar. Hoy que llegamos, Señor, que vimos tanta vigilancia, yo le decía a Isabel, es que la realidad es que tú sabes que vas a entrar, pero no sabes si vas a salir, porque no sabes si de repente se forme un motín o algo ahí, pero sabemos, Señor, que tú vas con nosotros. Sabemos, Señor, que vamos contigo, y como tú nos mencionas en tu palabra, si vivimos, para ti vivimos, si morimos, para ti morimos, sea que vivamos o que muramos, somos tuyos, Señor. Señor, que sigamos tu ejemplo, porque no son las multitudes, no son las iglesias grandes, llenas de miembros, la que
significan el éxito del Evangelio, porque ese es un espejismo, porque jamás encontramos eso en la palabra. Y muchos confunden cuando Pedro, Señor, predicó y 3,000 se convirtieron y luego 5,000, Señor, y piensan que esa debe de ser la señal inequívoca de un evangelio próspero. Pero no son los miembros, son los discípulos, porque tú al final de tu vida, siendo el Hijo de Dios omnipotente, con todo el poder que estaba sobre ti, dice tu palabra en Hechos 1:4-8, que solo quedaron como 120 reunidos ahí. Tú les hablaste acerca del reino, Señor. Ayúdanos a entenderlo y a ponerlo por obra y por práctica, Señor, que es tiempo que volvamos a ser crucificados. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.